le voy a recordar cómo va a estar. Al final, Joel lo vuelve a recordar, pero entre más podemos estarlo repitiendo, sé que les va a ayudar. A continuación, Felipe nos va a dirigir una palabra de oración y luego vamos a empezar con los diferentes, lo que estamos llamando TED Talks, que ya es un verbo porque se hizo muy famoso de las pláticas TED, que ahora se hacen en todo el mundo, en muchos idiomas, donde ellos platican sobre un tema, pero es relativamente corto el tiempo, tienen máximo 15 minutos en este caso. Y la mayoría están en video porque así se sugirió, entonces lo pregrabamos. La gran mayoría, creo que nomás hay uno que no tengo en pregrabación. Y lo que ustedes van a hacer es tomar apuntes, tomar notas, porque te van a dar lo más esencial y lo más, vamos a decir, lo más importante, lo más impactante en estos 15 minutos. Entonces toman apuntes, van a escuchar de 6 diferentes ministros, de 6 diferentes personas que van a estar hablando de los temas que entre ellos nos sugirieron en su momento, nosotros le pedimos en su momento. Y después de escuchar a todos, vamos a tener tiempo para comer, para estar orando cada quien en su casa. Dios, ¿cuál quieres para mí? Y luego entonces van a conectarse para profundizar más. Ustedes van a llegar a poder preguntar directamente al conferencista y cada conferencista va a tener su, vamos a decir, su mediador, por así decirlo, un host, uno que va a estar ahí. Moderador. Esa es la palabra, moderador, que va a estar apoyándoles por si acaso no salen las preguntas. Bueno, ese pastor va a ayudarles, entonces en equipo van a ayudar a que se profundice y que se saque todo el jugo de ese tema. Entonces escúchanlo todos y luego al final entonces vamos a dar una lista de los diferentes links, que es como que las direcciones para meterte al Zoom, como lo han hecho ya todo este tiempo de pandemia, y tú decides a cuál entrar. Entonces estamos orando que Dios de manera equitativo lo distribuye para que todas las cuentas no sobrepasen a 100. Si llegase a pasar de que no puedes meterte a uno en particular que tú quisieras, bueno, entonces, si es que llegaron a 100 y ya no se puede más, pues entonces esté en otro. Entonces, captura en pantalla todos los links y luego entonces aprovechalo cuando el momento viene. No vas a dejar verlo. Voy a pedir entonces ahora en este momento, Heidi, pon mute a todos y luego desmuteame y a Felipe también, quítale el mudo. Y ahora sí, sin dejar a los demás poder desmutearse, vamos nosotros a empezar esto con una palabra de oración. Felipe, por favor, dirígenos en esa oración. Antes, solo para recordar lo que tú le pediste a todos ayer, meterte ahí donde se dice rename o poner tu nombre, guión, iniciales de tu iglesia, guión, y la cantidad de personas que están viendo en tu conexión. Tú ves el mío, Felipe Castaño, guión, IBSLP, guión, una persona. Luis García, me imagino que son 2 o 4, pero si todos lo pueden poner ahí, eso ayuda mucho a Heidi a hacer el conteo, ¿verdad, Heidi? Muy bien, vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, es un privilegio estar ante tu trono. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras oraciones. Gracias por tu Hijo, el único mediador entre tú y los hombres. Gracias por este tiempo en que vivimos, aunque se parece muy difícil para todo el mundo entero. Tú tienes tus planes y tus planes son perfectos. Y tratando de verlo de la manera más positiva, yo creo que tú estás tratando, es mi opinión,
Tú decides, pero yo creo que tú estás tratando de despertar a esta época de la iglesia de la Odisea, que se siente el muy y no es tanto. Y ayúdanos como una red de iglesias a aprovechar este tiempo para inventar nuevas maneras de ganar almas, de discipular dos más y de comenzar nuevas iglesias. Pido especialmente por esta nueva iglesia de San Luis Potosí en Soledad, con Alfredo y Delca, que tú les ayuda a seguir creciendo y que sea una de las iglesias fuertes de Divi en poco tiempo. Y que cada iglesia pueda hacer lo mismo. En el tiempo más difícil, podemos mostrar al diablo que él no es nada en comparación con Dios. Que no necesitamos todo, necesitamos simplemente la voluntad y el querer hacer lo imposible. Bendice ahora estas pláticas con estas 6 personas, que sean de gran provecho para nosotros, y luego después, cuando nos metemos ahí para ¿Son 250? profundizar, pido Dios que podemos aprender algo que nos puede ayudar a cada miembro de cada iglesia de Divi. Te doy las gracias por mi hijo Brian, quien está dirigiendo esto, Joel, que está trabajando bastante para que todos estos zimas funcionan, y bendice nuestro tiempo. A ti te damos la honra y la gloria por todo lo bueno que va a salir de aquí. En el nombre de Cristo yo lo pido. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Felipe. Y vamos a comenzar entonces con esta primer conferencia. Es de parte de nuestro misionero Eugenio en Panamá y se llama Crece. ¿Ah? ¿Nada? Están diciendo que no se oye. Déjame intentar esto nuevamente. ¿Alguna vez has estado frente a la muerte? Se dice que en ese momento tu vida pasa por tu mente como si fuera una película. Tú puedes ver desde tu infancia y todo lo que fue tu vida. Bueno, por lo menos eso dicen los que han estado en ese momento y atestiguan haber tenido una segunda oportunidad de parte de Dios. Yo nunca he estado en un momento así, a estar a un paso de la muerte, pero sí estuve en un momento que marcó mi vida, en un antes y un después. Recuerdo que fue un día lunes por la mañana. Lo recuerdo bien porque el día anterior, el domingo, había estado al frente en la iglesia confirmando mi llamado como misionero, ratificando que íbamos a salir a la ciudad de Cuernavaca a formar un equipo que se iba a preparar para después salir a llegar hasta Panamá y poder levantar una iglesia aquí en Panamá. Ese día me levanté con muchas ilusiones, con muchos sueños, con muchas ideas en mi mente de lo que iba a tener que hacer para poder dar ese paso de poder ir a Cuernavaca con mi familia. Recuerdo que abordé una camioneta pública, iba rumbo a mi trabajo, y la parada siguiente 3 individuos se suben y pues bueno, apenas avanzó el carro, ellos me abordan. Obviamente su intención era robarme y pues bueno, se dio un forcejeo ahí, los 3 contra mí, y recuerdo que en el forcejeo yo escuchaba que uno decía, pícalo, pícalo, y el otro decía, lo estoy picando, lo estoy picando.
Y bueno, en el forcejeo yo agarro a los tres y los echo fuera de la camioneta. El carro iba en movimiento. Volteo a ver al chofer, solamente iba el chofer, esos tres individuos y tu servidor. Y recuerdo voltear a ver al chofer y reclamarle, oye, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué permitiste que esos hombres me estuvieran golpeando? A lo que él me voltea a ver y me dice, ¿está usted bien? Y está usted sangrando. Entonces yo volteo a ver mi cuerpo y veo el uniforme de la empresa en la que trabajaba, todo lleno de sangre, todo ensangrentado en la camisa. En ese momento las piernas empezaron a flaquear, ¿verdad? Y casi me doblo ahí. Ahora sí me vi que estaba herido entre la adrenalina y todo lo demás. Pues yo no me había dado cuenta que efectivamente me habían estado picando. 3 puñaladas recibí. Yo le pido ayuda a este hombre, le digo, ¿sabes qué? Llévame a un hospital. A lo que él dice, no, yo no quiero problemas, bájate aquí. Me bajó, me dejó ahí en plena avenida. Recuerdo que tuve que cruzar la avenida porque el hospital quedaba en sentido contrario. Y luego del otro lado nadie me quería recoger, nadie quería pues llevar a alguien herido. Gracias a Dios mandó un buen samaritano que me subió a su taxi y me llevó al hospital. Y mientras yo voy camino al hospital, sangrando, yo recuerdo que sí vino a mi mente mi esposa. Mis hijos eran pequeños en ese momento, pensar que iban a quedar huérfanos. Vino a mi mente mi mamá, que de seguro iba a llorar, mi hermano también. Y sabe que estoy yo pensando eso cuando hay un pensamiento mayor que en un instante vino a mí. Un pensamiento que inundó mi mente, mi corazón, que cautivó todo mi ser. Y fue la posibilidad de ese día estar en la presencia de mi Señor. La posibilidad de que ese día tuviera que dar cuentas de mi vida a mi Rey y Señor Cristo Jesús. Para eso usted debe saber que tuve la gran fortuna de crecer en una familia cristiana. Como se dice coloquialmente, nací en cuna cristiana y hasta los 12 años fui llevado de la mano de mis abuelos por el buen camino. Pero de los 12 años en adelante, pues lamentablemente me alejé de Dios, me fui al mundo y por 10 años estuve allá malgastando mi vida. 3 años antes de este día que te platico, había regresado al Señor, con todas las ganas de servirle, con todas las ganas de entregarme a Él, de dar fruto, de crecer. Pero ahora estoy ahí con la posibilidad de llegar a su presencia y con el miedo de haber malgastado mi vida, 10 años en el mundo contra 3 años de estar creciendo, preparándome para servir. Y yo le rogué a Dios, por favor, no me lleves ahora. Estoy a punto de tener un ministerio, estoy a punto de dar este fruto que deseo dar a ti como gloria y honra para ti. No me lleves, dame la oportunidad de servirte. Sabe que tuve esa oportunidad. Y hay 5 pasos que yo quiero compartirte, que a mí me ayudaron a crecer, que a mí me ayudaron a poder no estar ya, como dice el apóstol Pablo, completamente seguro de que he acabado mi carrera, pero por lo menos sé que voy en buen camino de un día estar delante de Dios y no irme hacia atrás avergonzado, sino poder presentar fruto. Crece es el taller que quiero compartirte en esta tarde. Y quiero decirte que todo lo que se requiere en la vida, todo lo que tú quieres lograr en la vida, debe tener un comienzo. Todo lo que tú quieras alcanzar debe tener un comienzo. Ese es el primer paso. Hay mucha gente que simplemente no quiere empezar. Hay mucha gente que simplemente tiene miedo de comenzar. Y en el taller vamos a ver esos miedos, en el taller vamos a quitar esas excusas, porque sabe que uno de los enemigos del crecimiento es el constante aplazamiento. Yo he escuchado mucha gente que dice, ahora no, tal vez después. Es que en este momento tengo más cosas que hacer y no creo que pueda dedicarle el tiempo que Dios requiere, el tiempo que mi crecimiento requiere. Posiblemente en el 2021, pero este 2020 pues ya se acabó. ¿Sabe qué? Si usted está escuchando esa introducción al taller Crece, es seguro que Dios quiere trabajar en tu vida. Es seguro que Dios quiere que tú crezcas. ¿Y sabe cuándo quiere que lo empiece a hacer? Hoy. Hoy es el día que Dios quiere que usted empiece a crecer. Y una vez que tú das ese primer paso, que tú dices, ok, voy a comenzar. ¿Cuál es el siguiente paso? Tú debes de aceptar el respaldo. Dios te ha puesto en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, en una iglesia, y en ese lugar usted va a encontrar el respaldo. Como toda persona que quiere lograr algo en la vida, te voy a poner el ejemplo de un estudiante y de un empresario. El estudiante, pues para lograr su carrera, primero tiene que comenzar sus estudios, pero después tiene que tener un respaldo y aceptar toda la ayuda. ¿Cuál sería el respaldo del estudiante? Pues obviamente sus padres que le ayudarían económicamente,
pero luego sus maestros que le ayudarían académicamente. Igual, si usted quiere poner un negocio, pues tiene que dar el primer paso, ¿verdad? De visionar, de saber qué tipo de negocio voy a hacer, y luego tiene que buscar un respaldo. Para poder hacer que ese negocio funcione, usted tiene que tener socios, gente que va a trabajar con usted, gente que va a ser parte de ese negocio que usted va a poner. En la vida cristiana es igual. Dios quiere que usted crezca y ha puesto un respaldo en la iglesia para que sea su familia, para que le ayude a lograr crecer y llegar a dar fruto como Dios espera de usted. El tercer paso son a las expectativas. Recuerdo que un día estoy sentado en una fuente de sodas con mi discipulador. Usted sabe, lección 1 del discipulado, nuestra segunda sesión apenas, nuestra segunda vez que nos sentábamos juntos ahí. Ya él sacó la lección 1, llevábamos la Biblia cada quien y lo que no podía faltar, un vaso así de Coca-Cola refill. Estábamos ahí, cada que queríamos íbamos y volvíamos a servir. Le encantaba a mi discipulador la Coca-Cola, pues de ahí también yo adquirí gusto por esa soda. Y ¿sabe qué? Estamos ahí, ¿no? Buen discipulado ahí. Recuerdo sus palabras. Desde la lección 1 lo dejó claro. Él dice, en los caminos del Señor, tú llegarás hasta donde tú quieras llegar. En los caminos del Señor, Él te va a utilizar hasta donde tú te dejes utilizar. Y no me estaba diciendo que yo era el encargado de mi crecimiento. No me estaba diciendo que yo tenía el control de mi crecimiento. Me estaba diciendo que Dios requería humildad, un corazón entregado a Él. Alguien que dijera, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, hasta donde tú te dejes utilizar por Dios, hasta donde tú dejes que Dios te ayude a crecer, hasta allá vas a llegar. Y sabe que yo lo creí, yo dije, sí, yo quiero llegar hasta donde Dios quiere que llegue. Y ese día yo descubrí que Dios tenía planes conmigo. Ese día yo descubrí que Dios me había salvado porque Él tenía un propósito especial para mí que solamente yo podía lograr, que nadie más podía lograr ese propósito porque Dios lo había pensado, diseñado exclusivamente para mí. Ese día yo dejé las expectativas que yo tenía de la vida cristiana por abrazar las expectativas que Dios tenía de mi vida. Ese fue el tercer paso que tuve que dar. Luego hubo un cuarto paso y es la consagración. Una vez que tú ya has abrazado las expectativas que Dios tiene para ti y vas encaminado hacia ellas, hay un paso decisivo, se llama consagración. Dios ahora quiere probar tu corazón. Dios ahora quiere ver qué clase de discípulo eres, qué clase de cristiano eres. Si Él puede contar contigo al 100%, eso se llama consagración. Ese es un punto bien importante. A muchos nos da miedo la consagración. Yo la primera vez que me hablaron de la consagración tenía miedo de cuando yo llegara a ese 2B o a ese quinto nivel y, ay, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Pero ¿sabe qué? Yo quiero enseñarte en este taller qué es lo que Dios espera de ti en la consagración. Y luego cómo poder con fe, poder dar ese paso de entregarse a Dios, sabiendo y dándote cuenta que va a ser lo mejor para tu vida. Que no va a haber nada mejor que entregarte a los planes de Dios, entregarte en sus manos y que Él te va a llevar así como a un niño pequeño cuidándote. Obviamente va a exigir tus compromisos, va a exigir de tu carácter, pero siempre te va a estar cuidando, siempre va a estar detrás de ti ahí para que tú logres alcanzar esas metas que Él tiene para tu vida. En este taller vamos a poder ver lo que es la consagración y lo que Dios espera de ti en ese momento. Y luego cuando ya la consagración se da, viene algo especial y es la expansión. Y me encanta la expansión porque la expansión se da naturalmente. Me encanta porque yo recuerdo estar en Cima 2005, urge, haber escuchado una predicación que hablaba precisamente pues de la urgencia de llevar el evangelio, pero hablaba también que teníamos que pagar la cuenta, que Cristo había pagado la cuenta por nuestros pecados, pero que yo tenía que pagar la cuenta también de llevar el evangelio al mundo y que yo podía ser parte, o más bien que yo era parte de un plan maestro de Dios y había una estructura bien pensada, 3, 5, 7, 10, donde yo encajaba, donde yo podía ser un instrumento para la obra de Dios. Y recuerdo haberme entregado a Él, haberle dicho, Señor, aquí estoy. Y luego de ahí vino una expansión, vino un crecimiento natural que el Señor produjo en mí. Y luego vino el momento donde yo estaba listo para ministrar a otros. Pero para todos los que tú dices, oye, es que yo no sé, a mí me da miedo eso de ministrar a otros, a mí me da miedo eso de ir a un nivel más allá. Déjame decirte lo que el apóstol Pablo decía ahí en 1 Corintios 15:10.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tu crecimiento depende de Dios. La expansión se va a dar naturalmente cuando tú te dejes ser guiado por Dios, ser utilizado por Él. Así que si tú eres un cristiano que ya ha recibido una segunda oportunidad, como fue mi caso, si tú eres un cristiano que va llegando y dice, ¿sabes qué? Yo quiero un día estar parado delante de Dios y dar buenos frutos. Yo quiero un día estar parado delante de mi Señor y tener algo que ofrecer. O si tú eres un cristiano que ya lleva años en la iglesia y por algún motivo no se ha dado el crecimiento que Dios espera de ti, te invito a que entres a este taller. Estoy seguro que Dios tiene cosas buenas para ti, que Dios tiene pues principios bíblicos que a mí me ayudaron a crecer, que quiero compartir contigo porque estoy seguro que pueden ser de bendición para tu vida. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que Dios quiere de cada cristiano, que podamos dar fruto. Así que te invito, crece. Te invito, crezcamos juntos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Abel Vázquez, misionero en la República Dominicana. Quisiera compartir con ustedes tus primeros pasos en tu campo misionero. En 2005, 5 familias salimos para la República Dominicana y esta situación me lleva a querer compartir ese tipo de aprendizaje y ojalá pueda ser de bendición y aporte para tu vida. Cuando hablamos acerca de tus primeros pasos en el campo misionero, es imposible poder nosotros tener este tema sin hablar de lo que es una preparación previa. Claro, los primeros pasos se tienen que dar, pero se debe de abarcar una preparación previa y también pues quisiera yo hablar de los primeros pasos. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, dice, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Y así debemos de ser. Ojalá que nunca se quite de nosotros ese tipo de espíritu. Y entrando en lo que es tu preparación previa, quiero darte unos aportes, ojalá que puedan funcionar para tu vida. Primeramente, necesitamos una preparación espiritual. Recuerdo y te quiero recordar lo que la Escritura habla en Filipenses en cuanto a Jesucristo, quien, siendo en forma de Dios, se despojó, ¿sí? Tomando forma de siervo, se humilló hasta ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Misiones no es el spotlight, misiones no es el mírenme, todos me ven, yo soy famoso. Misiones no es, oye, yo gano muy bien, para nada, para nada. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio, evidentemente, pues mejor no te metas en este aspecto. Te recuerdo, 2 Corintios, donde el Señor explica que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y eso es lo que debes de prepararte espiritualmente. También necesitas tener una fuerte convicción en cuanto a la realidad de la resurrección en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 28, cuando habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, hay una relación muy interesante entre las personas y su impacto. Es decir, tú necesitas estar consciente de la realidad de la resurrección en tu vida. Mientras más palpable es esa realidad, más fuego, más combustible vas a tener para poder llevar a cabo la gran comisión.
No solamente en lo espiritual te tienes que preparar, tienes que prepararte intelectualmente. Aprende cursos de soldadura, de costura, de diseño gráfico, de electricidad, porque tú no sabes a lo que te vas a tener que enfrentar. También tienes que prepararte físicamente, haz ejercicio, trata de comer saludablemente, trata de dormir a tus horas, si puedes, si se puede. En el ministerio a veces es difícil eso, pero en lo que esté de tu parte, ¿verdad? Trata de desarrollar y tener un plan detallado. Siéntate, escribe un plan. ¿A dónde vas a llegar? ¿Cuánto tiempo vas a llegar ahí? Quiero hacer un viaje de reconocimiento, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajústate al plan. Tienes que escribir ese plan y trata de ajustarte lo más que puedas al plan. Obviamente, esté consciente que las cosas no se darán normalmente como planificaste y hay que estar abierto al respecto. Indispensable, realiza un viaje de reconocimiento. Pienso yo que eso fue uno de los factores fuertes que afectó mucho en nuestra llegada a la República Dominicana, debido a que nosotros no hicimos un viaje de reconocimiento previo. En el caso de nosotros, tomamos el avión y llegamos y pues a lo que se enfrentara cada día. Y han pasado los años y evidentemente evaluamos y pensamos seriamente eso. Si tú dices, es que no tengo las finanzas para poder llevar a cabo un viaje de reconocimiento, es muy costoso, el avión, etcétera, 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 entonces no vengas al campo misionero, no vayas, porque en verdad será demasiado frustrante. Te llevarás muchas sorpresas no muy agradables y evidentemente mucho de eso se sobrellevaría si se hubiera hecho un viaje de reconocimiento. Vale la pena como tú no tienes una idea, y por lo mismo pues te recomendamos seriamente hacer ese viaje de reconocimiento. Define los parámetros que tú quieras conocer, entender, por medio de encuestas, por medio de entrevistas, información. Trata de prepararte, trata de tener ese tipo de preparación previa. En cuanto a los primeros pasos en el campo misionero, tienes que enfocarte en definir la ciudad donde estarás trabajando. Es muy importante, no te apresures. Tómate las 2, 5 semanas para visitar otras ciudades clave dentro del país. Trata de tomar ese tiempo suficiente. A lo mejor tú has seleccionado de antemano un lugar que tú has podido prever, pero no te cierres. Probablemente a lo mejor Dios tenga también planes para ti en otra ciudad. No te precipites, pero tampoco te tardes demasiado. Define la zona donde estarás trabajando. La ciudad, obviamente, ciudades son grandes, pues define la zona de la ciudad donde tú estarás trabajando conforme a tu carga y al mandato de Dios en su plan para tu vida. Busca el lugar donde estarás viviendo. Si vas a tener la iglesia o vas a empezar la iglesia en tu casa, pues consigue los elementos necesarios. Una casa con suficiente espacio donde tú vas a lo mejor poder comenzar las reuniones. Consigue muebles, sonido, etcétera. Y muy importante, comienza a trabajar lo más pronto que se pueda en tu situación legal. Los misioneros aquí, por no poner diligencia en eso, en verdad que se ha pasado tragos demasiado desagradables. Trata de enfocarte lo más pronto que puedas en arreglar tu situación legal. Consíguete un seguro médico en lo que esté de tu capacidad. Cuando nosotros pudimos acceder a este beneficio y poder conseguir el seguro médico, al poquito tiempo, creo que al mes, yo me enfermé de tal manera que necesitaba ser operado de la vesícula. Y sinceramente, Dios en su misericordia, bueno, pues todavía me tiene aquí. Pero el seguro médico fue un colchón
increíble. Y gracias a Dios, porque en ese momento pues pudimos hacer el sacrificio y pudimos tener la diligencia y poder tener ese tipo de beneficio, ¿verdad? Evangelismo, trata de empezar evangelismo con la mira de conseguir contactos. Búscate un buen método para evangelizar. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en 2005 cuando llegamos es que muchos de los misioneros no sabían presentar el evangelio. Increíble, pero es la verdad. Por eso te recomiendo, búscate un buen método para evangelizar. Personalmente te recomiendo encarecidamente considerar los pasos del maestro de Living Waters. Te lo recomiendo de todo corazón. Empieza estudios bíblicos. No a todos les gusta, no es del agrado de todos, pero empieza estudios bíblicos y te recomiendo que investigues con la Iglesia Bautista de Coyoacán, Iglesia Bautista de Valle de México, lo que es casas de amistad. En verdad, es tremendo la herramienta que el pastor Scott pueda ayudar y aportar a tu vida. Te lo recomiendo de todo corazón. Inicia la iglesia, aunque sea con poca gente, pero arranca con la iglesia. Reconoce que nunca vas a tener los recursos de tus sueños. En esa fotografía tú puedes ver nuestra congregación. Creo que era la segunda o tercera semana que nosotros habíamos empezado aquí en la Iglesia Bautista de Santo Domingo Este, y esa era nuestra congregación. Tú vas a decir, bueno, no, mejor empezamos después. No, empieza. Allí en esa fotografía, pues la verdad era, yo creo que como la tercera semana en la Iglesia Bautista de Santo Domingo. Y si tú te das cuenta, es el equipo y uno que otro, y dices tú, es que no hay. Pues no, pero te animo, inicia, aunque sea con pocos. En esa otra fotografía, pues la verdad estamos en Santo Domingo Norte, y si tú te das cuenta, no hay local, estamos en un estacionamiento, y sinceramente, pues estamos nosotros empezando y trabajando ya en lo que es una iglesia. Definitivamente vienen muchos recuerdos a mi vida, y entre los cuales, créeme, muchas veces el poner el letrero de la nueva iglesia representa mucho estrés, porque siempre hay alguien que se va a oponer. Siempre hay algo que va a pasar, que va a decir, no, obviamente entendemos que es Satanás quien no quiere que se comience una nueva obra, la casa, no quiere que se edifique la casa de Dios, y tú tienes que trabajar al respecto. Ese anuncio me encantó. Estás hablando de un anuncio de más de 12, 13 metros de largo, y cuando puse ese anuncio, Dios de mi vida, era tremendamente impresionante. Ahí estamos en Santo Domingo Este, colocando también el anuncio, y te soy honesto, con muchos nervios, con mucha expectativa, y ahí estamos en Santo Domingo Norte haciendo exactamente lo mismo. Sé paciente y consistente. Nada viene por la vía fácil. Tú tienes que ser fiel y serio en tu compromiso. Trata de establecer la visión y tratar de estar constantemente comunicando la visión. Me acuerdo muy bien, estábamos muy animados, habíamos podido apenas conseguir el solar de la iglesia, y pues sí, queríamos nosotros no solamente usarlo, sino ya no cabíamos en la casa donde nosotros estábamos. Entonces, pues el solar implicaba un mejor espacio, y pues fuimos a ese lugar. Pero Dios de mi vida, mira ese video, lloviendo, eso lleno de gente, el techo haciendo barrigas de agua, gente teniendo que quitar esas barrigas de agua, distracción al 20,000, al 200,000 la distracción, y tú querer predicar y establecer principios bíblicos en una situación así. Eso es de locura, sinceramente es de locura. Pero el principio es
sé paciente, sé consistente, no desistas independientemente de los obstáculos. Ahorra y ten un buen manejo de finanzas. Te animo a que hagas un hábito también como iglesia de ahorrar. Establece metas financieras como iglesia y comunica constantemente dónde se encuentran dentro de las metas. Maneja bien tus finanzas. Y por último, prepárate para lo peor. ¿Sí? Si te preparas para lo peor, cuando llegue lo no tan peor, no quedarás tan mal parado. Si llegase a pasar lo peor, entonces trabaja y levántate para que tú lo más pronto puedas estar restablecido. Pues te dejo ahí con esos primeros pasos en tu campo misionero. Ojalá que pueda ser de ayuda, de bendición en tu vida. Queremos dejar huella en el mundo donde estamos por medio de la predicación del Evangelio. Todos los creyentes somos llamados al ministerio de tiempo completo. Cumple tu papel de misionero ahí donde Dios te tiene. Muy bien, pues ya llevamos 2. Quiero agradecer a Eugenio y a Abel por esa preparación en ese material. Ustedes entonces han ido escuchando hasta el momento qué son esos primeros pasos para crecer en tu relación con Dios, en el ministerio. Con Eugenio, 5 pasos. Y cuando regresamos entonces en la tarde, pues si necesitas con ese comienzo, si es una segunda oportunidad o una primera, pues es cuestión de ir a conectarse a ese link, Abel mostrando esos primeros pasos para llegar a tu campo misionero. Y pues obviamente siempre es mejor cuando viene de alguien que ha estado precisamente en el campo. Entonces yo creo que enriquece mucho este tipo de información y espero que sea de gran beneficio. Y si necesitas preguntarle más detalles directamente, con toda confianza, conéctense a ese Zoom. Vamos ahora a continuar y vamos a ir con Dani, que nos está mostrando una alternativa. No siempre tienes todo lo que necesitas para poder hacer el trabajo de tiempo completo. Entonces hay maneras de salir adelante y buscando nuevas formas de hacerlo. Y pues aquí está Dani Barbosa con precisamente esa plática. Disfrútenlo. Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Barbosa, misionero mexicano de Rivi, aquí en la República Dominicana. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este CIMA y quiero empezar, hermanos, con una historia. Quiero conectar 2 historias que quiero compartir contigo en este momento respecto al tema que me ha tocado. Recuerdo que en el año 2005, hermanos, saliendo de CIMA, nuestro CIMA ya, si no mal recuerdo, creo que se llamaba Cuenta Regresiva en México, antes de venir aquí a República Dominicana. Recuerdo ese momento, hermanos, muy pleno hasta el día de hoy, cuando nosotros los misioneros, estas 5 parejas de mexicanos, íbamos a venir aquí a República Dominicana. Recuerdo que pasamos al frente para que nos pudieran otorgar los boletos del vuelo para venir a República Dominicana. Y recuerdo ese momento, hermanos, tan pleno hasta el día de hoy. Alguien nos hizo una pregunta, estando ahí delante de todo el público, delante de todo CIMA. El hermano Felipe nos hizo una pregunta acerca de que, pues, queridos misioneros, si en algún momento de su vida están bajo una crisis financiera, están bajo un momento difícil en su vida, están pasando una crisis de tal manera que quizá las iglesias están batallando para ayudar, para sostener, para poder ser de bendición. Pregunta, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a regresar? ¿Se van a echar para atrás? ¿O van a seguir adelante? ¿Qué van a hacer?
Y hermanos, si no mal recuerdo ese momento, creo que se nos preguntó a cada uno de nosotros, en Rivi, en todo este público, ¿qué haríamos nosotros? Creo que cada uno de nosotros como adultos, estas 5 familias, respondimos de la siguiente manera: no me voy a echar para atrás, voy a seguir fiel a mi llamado. Si hay que trabajar, vamos a trabajar. Si la alternativa es encontrar un empleo, trabajar, vender algo, hacer algo, lo vamos a hacer. Inclusive, hermanos, recuerdo que una persona, creo que sabía ya el proceso de hacer esos dulces famosos allá en México, las glorias. Esa persona también dijo, pues hasta glorias vamos a hacer con tal de seguir nuestro llamado. Pues hermanos, esa historia, ese momento me impactó mucho. Ese momento me marcó en mi vida, de verdad, hermanos, porque yo recuerdo haber dicho, yo voy a seguir, pase lo que pase, yo voy a seguir. Y han pasado muchas cosas, hermanos, aquí en República Dominicana, y lo que quiero que ustedes puedan entender es que creo que dimos a Dios nuestra palabra de seguir adelante. Creo que dimos a la gente nuestra palabra de poder tener ese compromiso primeramente con Dios, de seguir adelante cueste lo que cueste. Y eso de verdad, hermanos, a mí me marcó. Y precisamente esa marca hizo en mí el hecho de decir, pues sigue adelante, si hay que trabajar, vamos a trabajar y hacer lo posible. Entonces, hermanos, vino ese momento en mi vida. Después de unos años aquí en República pasamos un momento adverso de crisis en el local que teníamos, pero también como familias. Nos vimos en la necesidad de trabajar y cumplir con esa palabra, hermanos. Cumplir con esa palabra que precisamente habíamos dado. Eso me trae a la mente, hermanos, un recuerdo. Déjenme también mencionar esto, conectar estas dos cosas. Me trae a la mente un recuerdo que hace muchos años fui a México y un grupo de jóvenes nos llevaron a comer. Creo que mi esposa también estaba ahí. Y esta persona, después de llevarnos a comer, una buena noche muy, muy padre, decimos en República, muy chévere, nos llevó a nuestro hogar. En el camino, esta persona me dice, Daniel, yo también tomé la decisión de ser misionero. Era un joven, un líder. Yo también tomé la decisión de ser misionero, pero déjame decirte muy honestamente, Daniel, que estoy batallando. Porque a veces puede ser que hace falta las finanzas. Veo que a lo mejor las finanzas no están. Veo que a lo mejor pues la situación, él pues me imagino se daba cuenta que a veces la situación no es la más ideal en cuanto a finanzas, en cuanto a otras cosas. Y él, hermanos, me expresó pues su miedo, su preocupación. Y aquí hay algo muy interesante que yo quiero que tú puedas entender. Me expresó el hecho de que había tomado esa decisión, pero que había algo que lo estaba obstruyendo. Que aunque quería ser misionero, quería servir a Dios, quería hacer algo grande para Dios, hacer más para Dios, cumplir esa meta con Dios, algo le estaba obstaculizando. Y lo que pude yo poder comprender de esta historia, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación donde queremos hacer más para Dios, queremos entregarle más nuestra vida a Dios, pero hay temores en nosotros? A lo mejor estamos en una situación donde quiero, no solamente de quizá manera foránea, pero de local, entregar mi vida a Dios, salir al campo misionero, y hay algo que nos está deteniendo, hermanos. Hay algo que no nos conecta con lo que, para cumplir la misión de Dios. Así que de esta manera, hermanos, quisiera compartirte nuestra experiencia en el campo. Quisiera contarte nuestra historia de la forma alternativa que Dios nos ha dado a nosotros, la familia Barbosa, de cómo llevar la obra misionera aquí en República Dominicana, con esta alternativa de poder ministrar y poder trabajar. Me imagino que eres de ese grupo de personas que quieren hacer más para el Señor, que a lo mejor has tomado la decisión de ir al campo misionero,
Y a lo mejor en este momento te encuentras en alguna encrucijada en tu vida pensando, ¿cómo lo hago? A lo mejor no tengo las finanzas, a lo mejor mi iglesia no tiene las finanzas, pero a lo mejor lo puedes hacer mediante un trabajo. A lo mejor lo puedes hacer de otra manera. Quisiera hablarte de una alternativa para cumplir la misión que Dios nos ha dado a ti y a mí. Quisiera contarte una historia también de algo que llegó a afectar mucho mi vida en ese proceso. Cuando recién estaba en el trabajo, en los primeros años, obviamente el anhelo, y sabes que lo ideal es poder ministrar de tiempo completo, y estaba un poco en esa lucha, y me acuerdo que me acerqué a un profesor hablando de cómo va la iglesia, platicando, una persona muy entregada, un cristiano muy entregado. Le platiqué a qué Dios nos había llamado aquí, cuál es el trabajo que estábamos haciendo, le platiqué mi sentir. Y unas palabras que me conmovieron mucho, que me fueron de mucha bendición. Me dijo: Daniel, en este lugar donde Dios te ha puesto en este momento, tú tienes la oportunidad de ministrar. Tú tienes la oportunidad, Daniel, de poder predicar la palabra de Dios, de sembrar la semilla en niños, en jóvenes, en adolescentes. No lo veas como un simple empleo, sino también verlo como un campo misionero en el cual Dios te ha puesto a ti para poder sembrar la palabra de Dios. A lo mejor, Daniel, ese es el propósito por el cual Dios te ha puesto específicamente en este lugar. Y hermanos, he tenido muchas experiencias muy agradables de sembrar la palabra de Dios, de llevar a Cristo personalmente, como evangelismo personal a muchos jóvenes, y te quiero relatar esas experiencias precisamente en este curso. Una alternativa para cumplir tu misión. Me gustaría que me acompañaras, me gustaría que fueras parte de esta enseñanza, que juntos emprendiéramos este viaje bien chévere de cómo poderte dar esa alternativa. A lo mejor es lo que estás buscando, a lo mejor es el paso, hermanos, que nos hace falta dar, a lo mejor como Rivi, para poder lograr el hecho de enviar a más misioneros y que puedan a lo mejor trabajar y llevar el ministerio y poder cumplir la misión que Dios nos ha dado. Acompáñanos a este curso, una alternativa para cumplir tu misión. Pensé que había quitado el mudo. Muchas gracias, Dani, por esa clase. También muy padre dando precisamente la invitación a estar en su conexión. Yo estoy escuchando un reboteo de sonido por algún motivo. Pero vamos nosotros a continuar con la clase o el TED Talk de Danka. Antes quería nada más recordarles que sí están en cámara, o sea, especialmente ustedes que están con su cámara abierta. Entonces, ten esa conciencia de que las personas te pueden ver, y entonces, pues tenlo en mente para poder comportarse como debe de ser. Si tienes problemas con eso durante los cursos, no sería mal si necesitas cerrar tu cámara. Pero vamos nosotros entonces ahora a escuchar cómo usar los medios para estar comunicando nuestro mensaje con Danka. Cuando comencé a escribir mi blog, nunca imaginé que mis textos serían leídos por miles de personas. He recibido visitas desde Chile, Colombia, hasta Australia o Sudáfrica. Comencé a publicar mi blog porque quería y sentía la necesidad de poner por escrito lo que Dios estaba haciendo en mi vida y quería compartirlo. Ahora sé que miles de personas han sido edificadas y han sido bendecidas a través de este medio de comunicación. Desde tiempos de la creación, el ser humano ha buscado las formas para tener una comunicación efectiva con las personas a su alrededor. Dios mismo usó diferentes maneras de comunicar su mensaje.
habló, después los puso en piedra, envió a su Hijo Cristo Jesús aquí a la tierra, y todo en dos formas muy simples, la palabra hablada y la palabra escrito. Así de sencillo. Hoy esto no ha cambiado. Sin embargo, gracias al radical cambio de la tecnología de comunicación, somos testigos de un gran revuelo en el empleo de la oralidad y la escritura. Ahora es mucho más fácil transmitir voz y texto en cualquier momento y en cualquier lugar. Entendemos que las distancias no necesariamente significan lejanía, y toda persona con un dispositivo y una conexión está más cerca que nunca. En Romanos 10:8 Pablo dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pues es hora de acercar esa palabra a millones y millones de personas que tienen acceso a esos móviles o a esas tecnologías. Todos tenemos una historia que contar. De eso se tratan los blogs y los podcasts. Yo siempre estoy buscando maneras creativas y efectivas para compartir el mensaje de Cristo Jesús. Desde el año 2005 escribo mis aventuras por el mundo. Quería compartir mi primer viaje a Europa y la forma más fácil de hacerlo era escribiendo. Aquí está mi primera publicación. Después comencé a compartir los materiales que diseñaba en la iglesia, invitaciones, juegos, dinámicas, lo que hacíamos en el grupo de jóvenes, las aplicaciones que usaba. Las estadísticas de la plataforma me informaban que mucha gente de todas partes del mundo las descargaba. Más de 20,000 visitantes, gente de África, gente de China y América leían mis blogs, y este año he comenzado el podcast. Soy una gran consumidora de ellos. Hola, soy Loredana Rodríguez, soy misionera en Eslovaquia y bienvenidos a este podcast. Dios es mi fortaleza. Estoy muy contenta de poder regresar otra vez a compartir con ustedes un poquito de lo que he estado viviendo aquí en Eslovaquia. En el taller que tendremos hablaremos sobre las herramientas técnicas y teóricas que necesitas para realizar tu primer podcast y publicar tu blog. Hay muchas razones para que inicies tu blog. Poner por escrito nuestras experiencias, nuestras historias, va a ser útil a tu vida, a tu ministerio, a tu iglesia, y si tú tienes un comercio o una empresa, esa también es una herramienta de marketing muy, muy importante hoy en día. Pero ¿cuáles son las ventajas de tener un blog y un podcast? Te voy a dar 6 de ellas. La primera de ellas, cercanía. Sí, él te hace más cercano a tu público y tu público se siente más cercano a ti con tu voz y con lo que tú escribes. A veces tenemos que abrir nuestro corazón y la única forma de hacerlo es escribiendo o quizás comentando algo que realmente nos apasiona y quisiéramos comunicar con otros. Segundo, es económico. Es muy fácil de distribuir. No necesitas más que tu dispositivo móvil, tu computadora y algunas clases de edición, pero realmente no cuesta nada a diferencia de otros materiales que usamos para mercadotecnia, así que esta es una gran ventaja. Tercero, libertad. Sí, a tu público le da libertad de escucharte en cualquier momento y en cualquier lugar. Como lo dije antes, tu público puede escucharte mientras va en el coche, mientras hace ejercicio, o bien leer tu blog cuando está tomando el café o en cualquier momento del día. Así que no se siente con esa atadura de estar pegado al dispositivo móvil en cierto día y en cierto horario. Esa es la libertad de este tipo de publicaciones. Cuarto, te posiciona. Sí, Internet sabemos que es un gran mar de muchas cosas, de información, y también hay millones y millones de publicaciones, pero tú al estar presente con este tipo de blogs o de podcasts, te ubica dentro de ese mar y dentro de esas millones de posibilidades para que tu público o tus clientes te puedan localizar y encontrar fácilmente. Quinto, genera conversación.
Una de las cosas que nosotros siempre queremos hacer es abrir conversaciones para compartir acerca de la palabra de Dios. Y sí, tú al publicar un blog o un podcast, generas una conversación y da pie para poder compartir ese mensaje que tú quieres dar. Sexto, accesibilidad. Una de las cosas bien importantes que está al alcance de la mano de millones y millones de personas. ¿Sabías tú que hay más de 3,000 millones de dispositivos móviles en el mundo? Y también sabes que 480 millones de personas hablan español. Entonces, si tú quieres hacer una publicación, tu mensaje va a llegar a miles, no simple a miles, sino a millones de personas que desean y quizás saber de algún tema o escuchar acerca de una situación que ha pasado contigo y que nadie más la ha vivido más que solo tú, y que tú puedes contar esa historia y esa experiencia. Tu contenido es una premisa. Cuenta tu historia a través de relatos, de entrevistas. Hay diferentes formatos por los cuales tú puedes escribir tu blog y publicar tu podcast. Si sientes que tus publicaciones en Facebook o Instagram no son suficientes para poder expresar todo lo que tú quieres decir, o bien tus mensajes de audio en WhatsApp duran más de 10 minutos, por favor, publica ya un podcast. Te invito a que me acompañes esta tarde en el taller que tendremos. Te digo, hablaremos sobre cosas prácticas para que tú puedas comenzar a escribir, que puedas iniciar tu producción de esta nueva manera de acercarte a tu público, a tu gente o a tu ministerio. Yo soy Loredana Rodríguez, tu misionera en Eslovaquia, y nos vemos en un momento más. Pues muy padre, y en verdad se nota la preparación para poder hacer un video de este tipo. Toma mucho tiempo invertido y no puedo estar más agradecido con cada uno de ustedes que lo han hecho y han sido muy claros en el mensaje, y todos invitando a que estén en su Zoom para después, su taller para profundizar más. Me ha encantado cada uno. Vamos nosotros a continuar aprender más cómo usar la tecnología en el ministerio. Desde el Zima pasado, Bobby tuvo un taller y el grupo creció un poquito y se empezaron a juntar en WhatsApp y continuaron esa relación por tiempo. Todo este tiempo lo han continuado. Entonces, Joel y un servidor vio bien el darle otro segmento para poder construir sobre eso. Entonces, con ustedes, nuestro querido Bobby, uno de los ministros más jóvenes aquí en Rivi, pero haciendo de lo suyo para hacerse presente y usando ese gran talento que Dios le ha dado a través de los medios visuales. Disfrútenlo. ¿Qué son las redes sociales y cómo afectan nuestra salud mental? Esta pregunta hace tiempo hubiera parecido muy exagerada. ¿Qué tiene que ver Facebook con la salud mental de alguien? Pero hoy en día tiene mucho que ver. Yo sé que todos conocemos este tipo de versículos como Filipenses 2:15, que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Está claro que Dios quiere que seamos luz a este mundo y que alcancemos a las personas que no conocen de Dios. Es claro eso. También está claro para nosotros versículos como Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos en el corazón estos versículos. Sabemos lo que Dios nos pide. Sabemos que tenemos que ir y alcanzar a esas personas. Pero muchas veces queda la pregunta: ok, sé que debo ir, pero
a dónde voy o cómo llego ahí. Aquí te tengo un ejemplo muy sencillo de lo que a veces nos pasa con las personas que queremos alcanzar. Aquí en la pantalla, con la magia de la edición, tengo una manzana. Ahora, quiero pedirte que alcances esta manzana. Vamos, tú puedes. Alcánzala. Tienes que esforzarte. Obviamente no la puedes alcanzar. Yo sé que hubiera estado padre grabar y ver a algunos ahí intentándolo, pero no es un truco o algo así. Yo sé que parece muy obvio, pues obviamente no lo voy a poder alcanzar, está en la pantalla. Y justamente eso es lo que quiero platicarte hoy. Muchas veces esto pasa con las personas que queremos alcanzar, que están en otro lugar y nosotros no estamos ahí para poder alcanzarlos. Y por más que lo intentemos, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Yo soy ese tipo de personas que dice, a mí las redes sociales no me vienen ni me van. O sea, Facebook no es como el lugar donde me la viva. Sí lo veo para memes y otro tipo de cosas, pero no es como que comparta mucho o lo use mucho, ¿no? Pero déjame darte algunos datos sobre las redes sociales. ¿Tú sabías que 3.81 mil millones de personas usan redes sociales? 3.81 mil millones de personas. Estás hablando de que es la mitad de la población mundial. La mitad de la población mundial está en Internet, está en las redes sociales. No solo eso, sino que en promedio una persona pasa casi 3 horas al día en las redes sociales. Casi 3 horas al día. Eso es bastante impresionante si cuentas que 8 horas las usamos para dormir y luego otras 8, si nos va bien, estamos en la escuela o en el trabajo. Y luego las otras 3 estamos en redes sociales. Y estoy seguro de que ese dato puede crecer mucho para otro tipo de personas, para los más jóvenes. Así que las redes sociales no son algo que podamos ignorar, no son algo que es simplemente como de, pues pasó y pues ahí como que alguien lo tiene. No, la mitad del mundo está ahí, teniendo comunidad ahí. Así que entendemos lo importante que es. Qué bueno que entendemos lo importante que es, pero no nos ayuda simplemente a entender qué importante es. También tenemos que entender cómo afecta nuestras vidas. ¿De qué manera las redes sociales han cambiado nuestra sociedad? Porque han cambiado todo, han venido a cambiar todo. La generación no es la misma. No es lo mismo la gente dentro de la red social y fuera de la red social. No es lo mismo. Dios nos mandó a alcanzar a las personas. Y básicamente lo que significa alcanzar a las personas es amarlas. Marcos 12:33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Así que no solo se trata de llegar a un lugar y alcanzar a las personas, también se trata de amarlas. Ahora, ya entendimos que las redes sociales, el Internet, es un lugar donde la mitad de la población mundial pasa muchísimo tiempo. Pero no basta con llegar y tener una red social y ya intentar alcanzarlos. Tienes que entenderlos, porque Dios no nos manda nada más a ir y ya. Tenemos que ir y amar a esas personas. Amarlas, entenderlas, estar ahí para ellas. Y para poder hacer eso en Internet, tenemos que entender el efecto que hay en nosotros a través de estas redes sociales. Y eso lo vamos a entender con 3 cosas. Quiero hablarte de 3 cosas que suceden en el ser humano en las redes sociales. Número 1, hay un lugar seguro. Existe un lugar seguro gracias a las redes sociales. Déjame explicarte un poquito más de esto. Si tú le preguntas a alguien joven, ¿qué piensa o cómo describiría el acto de llamarle a alguien por teléfono o el acto de llamar por teléfono a alguien? Las respuestas van a variar mucho, pero muy probablemente entre esas respuestas la palabra intenso va a estar involucrado.
Para ellos o para muchos jóvenes hoy en día, el acto de llamar por teléfono es un acto intenso. Es como, ay, qué intenso, este vato me está llamando. Cuando antes era simplemente algo que todo el mundo hacía. Ahora es intenso. ¿Por qué es intenso? Bueno, en las relaciones humanas existe este peligro. Cuando estás hablando con alguien, no es fácil mantener una comunicación, no es fácil hacer amigos, no es fácil. ¿Por qué? Porque estás con alguien y tienes que pensar en respuestas, tienes que escuchar lo que está diciendo, tienes que entonces responder, tienes que lidiar con los silencios incómodos tal vez, tienes que sentarte ahí, no se te ocurre qué decir, tienes que guiar la conversación, el otro tal vez no habla tanto, entonces como que no, y entonces es a veces hasta muy desgastante tener una conversación con alguien. Pero hoy en día la mayoría de las conversaciones suceden por mensaje. Así que ese factor de conversación ya no existe. ¿Y qué sucede? Por mensaje tenemos todo el tiempo del mundo para pensar nuestra respuesta. Es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados hoy en día a tener el tiempo de pensar qué responder, a tener el tiempo de leer lo que la persona está diciendo, a interpretar las cosas de cierta manera. Hay mucha gente, yo conozco a muchos chavos en la iglesia o alumnos que tienen amigos por internet que nunca han conocido. Y a esos amigos les cuentan cosas que tal vez a alguien no les va, o sea, que a alguien en persona nunca le han contado, pero a ellos sí les cuentan. Hay una confianza. Así que cuando esas personas llegan a la iglesia, no es fácil. No es fácil porque pasas de tener una conversación por mensaje a la presión de tener que hablar con la persona en vivo. Es difícil. Tenemos que entender esa dificultad. Hay que entenderla. Yo conozco mucha gente que es súper tímida en la vida real y en internet son memeros. y es porque hay un lugar seguro en las redes sociales. Y muchas veces los adultos, sí, esta vez me voy a incluir, decimos, no, yo no voy a tocar esos temas por mensaje, ¿no? Con estos chavos. Pero muchas veces por mensaje es la única manera en que se sentirán seguros para tocar esos temas. Así que hay que cambiar un poco el chip. Esa es una cosa que sucede. La siguiente cosa que sucede es, hay comparaciones. Hay comparaciones. La mayoría de los estudios sobre redes sociales han lanzado o han dejado ver que las redes sociales ocasionan ansiedad e inseguridades en las personas que usan las redes sociales. ¿Por qué? Porque la red social se trata de compararse con los demás constantemente. No es el fin, pero eso hacemos. Es difícil no caer en eso. Y tú tienes a un montón de jóvenes y muchos adultos que están usando las redes sociales y de repente ves una foto de tu amigo en la playa súper relajado y tú lo ves en tu oficina, estresado, con deudas, y probablemente va a pasar por tu mente, ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué no puedo pagarme? ¿O por qué no puedo estar ahí? ¿Por qué no puedo hacer esto? Típicos pensamientos en las redes sociales. ¿Por qué no puedo tener ese cuerpo? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer el otro? Y nos comparamos constantemente y vivimos en un estado constante de inseguridad. Y yo sé que tal vez muchos de los que no crecimos tanto con esto, tal vez no nos sentimos así, pero debes entender que muchas de las personas que están llegando a tu iglesia, esta es su realidad constantemente. Esta es su realidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, simplemente que seas consciente de esta realidad, que animemos a las personas, que ayudemos y amemos para sentirse mejor. Y en las redes sociales, yo quiero invitarlos a ser honestos. No siempre tenemos que compartir nuestra perfecta vida. A veces podemos hablar sobre algunas inquietudes que tengamos o miedos. Y eso está bien. Nunca sabes cuando hables de una inquietud, alguien más lo va a leer y ese día ayudaste a alguien porque entonces lograste que no se sintiera solo o sola en ese problema. La tercera cosa que sucede con las redes sociales es la moneda en internet, la moneda en las redes sociales. Así como hay dinero, en las redes sociales se maneja la moneda de likes y de follows y de todas estas cosas. Y es una presión constante. Y es algo que no debería ser así, pero ¿cómo medimos entonces nuestro valor en las redes sociales? Una foto que tiene 1000 likes es más valiosa que una foto que tiene 2 likes. Pero el problema es que esas fotos son de nuestras vidas, son de nosotros, son de las cosas que amamos.
Así que cuando alguien llega y pasa todo el día intentando buscar una buena foto y recibe un like, ¿cómo crees que se siente? Yo sé, muchos de nosotros tal vez podemos decir, eso a mí no me pasa, o yo entiendo que esa no es la forma, pero quiero que sepas que esa es la realidad de muchísimas personas. Muchísimos jóvenes hoy en día viven esa ansiedad, viven esa inseguridad de no sentirse tan valiosos como otros. Y el valor lo da la persona que está allá afuera, que a veces ni siquiera conocemos. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos ir a las redes sociales, buscar a esas personas que conocemos que tal vez no tengan tanto movimiento y darle un like, darle un follow, darle un me encorazona. Tal vez ese like, ese día, puede traerle una sonrisa a esa persona y ayudarle de algo. Así que hemos visto lo importante que son las redes sociales en el mundo. Hemos visto los efectos que tienen en nuestras vidas. Y yo sé, no estoy diciendo que ahí las redes sociales sean el mejor lugar para todos estar y crear comunidad. Yo no pienso eso, la verdad. Pero sí creo que para poder amar a alguien hay que entenderlos más. No podemos amar sin entender y tener empatía por las cosas que viven. Y muchas de las cosas que acabamos de hablar son la realidad de millones de personas en este mundo que están en las redes sociales. No todo es negativo. Las redes sociales pueden ser muy positivas. Puede ser una buena experiencia, puede ser una buena herramienta para alcanzar a alguien, puede ser una buena herramienta para darte a conocer, puede ser una buena herramienta incluso para pasar un buen rato. Sí lo puede ser. Y terminando este TED Talk, yo quisiera, ya después a las 2, con más tiempo, quisiera explicar los primeros pasos o algunos tips que he visto a través del tiempo de cómo crear presencia en esas redes sociales para ti o para tu ministerio o para tu iglesia. Así que si entendemos lo importante que es, sabrás que es importante tener presencia ahí. Pero más allá de ahorita hablar de eso, simplemente quisiera dejarte con esta realidad que estamos viviendo. No podemos ignorarla, porque es la realidad de millones de personas, millones de jóvenes. Y yo quiero invitarte a que cuando entremos a redes sociales, no nada más entremos para ver los memes del momento y reírnos un rato. Eso puede ser bueno, sí. Pero también entramos a redes sociales y tienes que estar consciente de que es un lugar donde la mitad de la población del mundo está ahí. Es como si fueras al parque con billones de personas. Y ahí están por más de 2, 3 horas. Así que ahí están las personas. Cuando tú entras a redes sociales, ten el mismo pensamiento que tienes cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu escuela y piensas que vas a compartir el evangelio. Entra a las redes sociales buscando a quién ayudar, a quién amar, a quién darle un like para hacerlo sentir un poco mejor, a quién buscarlo y hablar con él si no se sienten bien. Entra a las redes sociales como si fuera un lugar al que vas para alcanzar a los perdidos, porque lo es. Porque no importa cuánto cambie el mundo, no importa cuánto cambien las generaciones, aún no cambia el hecho de que aún necesitamos a Cristo Jesús en nuestros corazones y hoy más que nunca. Gracias. Muy bien. Pues al final de cuentas, lo que está hablando Bobby es que hay todo un mundo que necesita el evangelio y muchos en el mundo viven en las redes sociales. Sí, podemos nosotros predicar en contra de ellos y podemos tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo de no perder nuestro tiempo ahí. Pero hay algunos que necesitan sentir ese llamado y aprovechar los medios sociales para alcanzar a un mundo, medio mundo que anda allí. No creo que yo en lo personal voy a ser el evangelista en los medios sociales, pero necesito levantar una generación que entiende que si ahí es donde están, también necesitan usarlo como campo misionero. Entonces, me gustó. Ahí es donde yo creo que vamos a ver a las diferentes personas de ustedes ir a los diferentes cuartos de Zoom para entender más a detalle lo que se está enseñando. Este último que vamos a tener es cómo no morir en el intento al comenzar una nueva iglesia.
y pues el trabajo lo tenemos que hacer todos en conjunto. Y bueno, César es quien nos va a dar este curso ahorita en los siguientes 15 minutos. Si puedes abrir tu micrófono, César, para asegurar que está funcionando eso. Y si necesitas compartir pantalla para presentación, también dímelo para poder darte esa posibilidad. ¿Ahí está, César? Sí, aquí estoy. ¿Necesitas compartir pantalla? No. Ok, adelante. Tienes soy de los personas cincuenteras que me gusta ver cara a cara y que me vea la gente, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Entonces, muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Déjame, te doy algunos datos personales míos. Hay mucha gente que me conoce, hay gente que no me conoce. Mi nombre es César Armendáriz, pastor temporal de la Iglesia Bautista de Pesquería. Al final vas a entender por qué pastor temporal. Tengo 54 años. Bueno, el siguiente mes cumplo 54 años, primeramente Dios. Felizmente casado y con 3 hijos, gracias a Dios. Me toca impartir el taller Cómo trascender y no quedar. Quiere decir, no fallar en el intento. Cómo ir más allá de lo que Dios te ha preparado en ese tiempo en el que tú recibiste a Cristo. ¿Sí? Vamos a ver cómo iniciar una iglesia desde cero. Quiero decirte algo de mí. Tengo 31 años de ser cristiano, 23 años de pertenecer a Rivi, 13 años de ser pastor, fundador de 4 iglesias: Iglesia Bautista Oriente de Apodaca, Iglesia Bautista de Huinalá, Iglesia Bautista de Juárez y la Iglesia Bautista de Pesquería. También tengo 34 años de experiencia trabajando para empresas en el área de sistemas y 1 año y medio por mi cuenta. Y no hice un video, hermano, perdóname. Sé que soy de sistemas y es lo más fácil, pero me gusta que la gente me vea cara a cara. Alguien dijo, las causas y los efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia. Lo dijo David Howe. Y es cierto. Lo que la vida nos da es la experiencia que hemos vivido a través de la vida, a través de ser cristianos. Dice Romanos 15:4, mismo la palabra de Dios no lo dice, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. La experiencia de otras personas en su relación con Dios fueron escritas para que nosotros aprendiéramos. Dice 2 Corintios, así rápidamente, 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Quiere decir, nuestra experiencia. Tú ves, por ejemplo, ahorita los misioneros que hablaron de su experiencia. Su experiencia es la que te va a ayudar a ti cuando salgas al campo misionero. Por eso hoy quiero compartirte mi experiencia de cómo abrir una iglesia desde cero y no fracasar en el intento. O simple y sencillamente tú crees que es algo que solamente gente de otro mundo puede hacerlo. Discúlpame, no. Cuando Dios te llamó, Dios te preparó para que lo pudieras hacer. Pero déjame, te doy una recomendación. Yo sé que hay mucha persona que quiere ser misionero, quiere salir al campo misionero. Pero si tú quieres ser misionero, yo en lo personal te recomiendo primero saber cómo abrir una iglesia y ser un pastor mínimo 2 o 3 años antes de salir al campo misionero. ¿Por qué? Porque la gran responsabilidad de ser misionero, primero la vas a vivir como pastor. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un misionero? Que aquí tienes a tu familia, tienes gente que te rodea y el misionero estás solo y empiezas a ganar a esa familia. Esa es la gran diferencia en eso. Por eso, primero quiero enseñarte cuál es el llamado a ser pastor. A lo mejor Dios ya te llamó a ser pastor, pero ¿sabes qué? Ni te has dado cuenta. Mi llamado a ser pastor, hermano, fue en el Primer Ejes de Guanajuato. Ahí entregué mi vida al Señor y Dios puso en mi corazón hacer algo bien especial. Y quiero darte ese testimonio. Una ocasión mi pastor me comentó que si no había pensado un día salir como pastor. Y le dije lo que muchos de ustedes como padres piensan, o muchos como jóvenes piensan.
Les dije, sí lo he pensado, sí lo quiero, pero sería hasta que mis hijos se gradúen de la universidad. ¿Y sabes qué? No fue lo que Dios hizo con mi vida. Eso es lo que te quiero compartir. Si tú piensas que por ser joven no puedes ser pastor, pues mis dos hijos son pastores a la edad de 26 y 27 años, y también ve el ejemplo de Timoteo y de Tito, y de eso te quiero compartir. También, ¿cómo ubicar una iglesia? ¿Dónde empezar una iglesia? Bueno, te voy a enseñar las estrategias de cómo saber dónde puedes empezar una iglesia. Ahora, ¿cómo inicio una iglesia? Quiero comentarte que el tiempo y los recursos serán tus enemigos principales, pero vamos a ver cómo hacer que sean tus aliados para que puedas seguir adelante. Si no tienes alabanza, te diré qué debes de hacer. Muchos dicen, es que no voy porque no tengo quien toque. Déjame decirte que en la iglesia de Pesquería ahorita no tenemos gente tocando, lo hacemos de otra manera. Y créeme que ha sido de bendición. No sé cómo predicar. Bueno, te daré las herramientas para que lo hago. Oye, ¿qué necesito? Ahorita Bobby dijo acerca de la tecnología. Te voy a explicar cómo usar la tecnología a tu favor para que sepan la gente dónde tienes una iglesia y pueda llegar. También te diré cómo evangelizar rápidamente para que rápidamente en 30 segundos ya le estés presentando el plan de salvación a las personas. También vamos a ver cuál debe ser el cuidado de la iglesia. Mucha gente piensa cuando abre una iglesia que su prioridad y cuidado debe ser la gente que llega. Pero déjame decirte que no. Por la experiencia, hay dos grupos anteriores con los cuales tienes que trabajar y cuidar más que los miembros que van llegando. Al final, acuérdate, al iniciar una iglesia, la obra es de Dios y Dios dará a las personas que vaya llegando a la iglesia. También, hermano, vamos a ver cuál es la diferencia entre trabajar y no trabajar, vivir de la iglesia. Como te comentaba ahorita, yo trabajé durante 34 años para una empresa, 12 años pastoreando, trabajando a nivel gerencial, hermano, donde tú sabes que los tiempos son muy cortos, pero te voy a explicar cómo hacerlo. Y cuando tú dices, bueno, me quiero dedicar a ser pastor, bueno, hay una gran diferencia, pero para los dos hay una gran bendición, ¿sí? La intención está en el corazón, querer hacer las cosas de corazón. Por último, ¿cuál es la recompensa? Yo siempre le he dicho mucho a los papás, a los padres de familia, ¿qué es lo que deseas para tus hijos? Y muchos me dicen, lo mejor. Yo deseo lo mejor para mis hijos. Pero lo mejor es Dios, ¿sí? Lo mejor es Dios. Si yo volviera otra vez, si pudiera yo regresar el tiempo, ¿sabes qué le pediría a Dios? A lo mejor podría cambiar cosas que me he equivocado en la vida, que todo el mundo nos hemos equivocado. Pero lo único que le diría a Dios que no me quite es haber sido pastor, es ser pastor, ¿sí? Porque es una gran bendición y ha sido una gran bendición para mi esposa y para mis hijos. Y es un legado que les podemos dejar. A lo mejor en este mundo vales por lo que tienes, por tus recursos, pero para Dios vale por lo que eres delante de Él. ¿Qué eres delante de Él? ¿Hasta dónde has llegado? Créeme, dale a Dios lo mejor y lo mejor eres tú y tu familia, ¿sí? Quiero decirte que mi visión, hermano, y compromiso delante de Dios, es abrir una iglesia cada 2 o 3 años, ¿sí? CIMA +2 nos está mostrando, hermano, que necesitamos abrir iglesias. Necesitamos, hermano, movernos. Ya olvídate de de este año sabático que Dios te paró. Ya te paró, ni modo.
Pero ¿qué estás pensando en tu visión 3, 5, 7 y 10? Es la visión de Rivi, es una excelente visión. Pero ¿cuántos pueden decir yo quiero ser parte de esa visión? Yo quiero ser parte de eso. Todos estamos preocupados por nuestros misioneros. Ahorita dijeron ellos, tienes que estar preparado a padecer. Muchos quieren salir de misioneros, pero no hay los recursos para hacerlo. La única manera que puede hacer es que crezcan las iglesias o tener más iglesias. Si tú estás contento con 23 iglesias que ahorita somos de Rivi, quiero decirte que yo no. Para mí, Rivi, de perdido ahorita debería ser arriba de 50 iglesias. Y muchos, sin saberlo, todavía están dormidos. Me encanta, como dijo ayer Brian, y me encanta esto. 1 Corintios 15, 58 es un versículo que también me encanta y que dice, así que hermanos, mis amados, estar firmes y contentos, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi pregunta es, hermano, ¿dónde estás estancado ahorita? ¿Dónde estás estancado? ¿Sí? Si dice que debes de crecer siempre, ¿dónde te estancaste? ¿Sí? Y te voy a dar una reflexión que cambió mi vida desde hace muchos años. La solución está en tus manos, ¿sí? Porque la solución, hermano, de lo que hagas, de lo que vivas, es lo que vas a llevar de tesoros allá en el cielo, allá adelante. Pregúntale a Felipe, tiene 50 años de ser pastor y misionero. Y a muchos les diría, tú ya debiste haber salido como pastor. Tú ya debiste haber salido como misionero. Pero ¿sabes qué? Estás estancado. Yo creo que es tiempo de levantarnos como iglesia, como Rivi. Si queremos que Rivi suene, hay que empezar a movernos, hermano. Cuando los ejércitos salían, hermano, marchaban y golpeaban para que los demás temblaran del impacto que hacían ellos al moverse. Yo creo que es tiempo de movernos. No puede ser que iglesias como Luz del Mundo, hermano, y otras religiones tengan más de 500 iglesias, hermano, o 300 iglesias a través del mundo, hermano, y nosotros tengamos solamente 23. Con una doctrina, hermano, que créeme que yo conozco muchas doctrinas, si no te digo las mejores, la mejor que tú puedes tener, hermano. Te espero, cuídate y espero que también sea de gran bendición, como cualquier taller que sé que será de bendición. Gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, César, lo aprecio mucho. Pues ahí han escuchado 6 diferentes, vamos a decir, introducciones a los talleres. Algunos dieron un poquito más de información, otros dieron un poquito más de la intención, pero hay mucho que escarbarle. A mí me encantó recibir este mensaje hace unos segundos diciendo, no manches, está bien interesante los temas, debería de durar toda la semana Zima para escucharlos todos. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que debemos aún de tener en un futuro una conferencia que dure toda la semana, donde podemos tener talleres de todos tipos, porque creo que Dios ha dado excelente información a nuestra red de iglesias y creo que hay mucho que se pudiera enriquecer de muchos otros temas, de alabanza, de etcétera. Pero por esta ocasión hemos llegado a su culminación de los talleres y la idea es ahora sí tener a los Zooms. Entonces, Joel, te voy a entregar a ti la palabra para que tú puedas explicar qué van a hacer en la tarde y cómo lo pueden hacer. Y luego entonces tú pide a que alguien nos pueda dirigir una palabra de oración. Adelante, Joel. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como ya comentaron, la verdad que todos han estado muy bien. Esta introducción a los cursos, la idea era tomar de todo, aunque vimos los 6, podemos tomar y adquirir conocimiento de ello o la carga de ello. Les recuerdo que todos los cursos se van a grabar, así que más adelante los podrán ver y esa es la ventaja de estar en estos medios. Y lo que vamos a hacer es que en estos momentos yo les voy a compartir al grupo de Rivi, el de información importante, en el que están ahí los líderes y los pastores. Voy a compartir las ligas de los 6 cursos
y si me pueden hacer el favor de hacerlo llegar a las demás personas. Esto es para que a las 2 de la tarde ustedes se puedan conectar al taller que más les agradó, que más necesidad tienen para seguir desarrollando su ministerio. Después podrán ver los demás, pero para que estemos ahí pues, físicamente en ese taller, se los vamos a mandar a través de pastores y líderes. Será importante que desde este momento vayan preparando preguntas, que son las cosas que les quisieran preguntar al conferencista. Van a haber algunos moderadores en ese momento y va a hacer ahí la conexión entre el conferencista y el público, porque el conferencista va a abordar más el tema, le va a dar más profundidad, pero también vamos a dar un tiempo para preguntas, ¿no? Que todo esto, cómo lo puedes aplicar a tu día a día, etcétera. Entonces, definitivamente, pues va a ser un tiempo muy, muy agradable y les vamos a compartir nuevamente, les digo, ahí los links. Algunos estaban haciendo comentarios, ay, es que no explicaste algunas otras cosas o algunos detalles que me hubiera gustado saber. Bueno, para eso tienes que conectarte ahí con ellos, ¿verdad? Esto fue como una probadita nada más para dejarte ahí enganchado. Y pues bueno, ahora sí vamos a disfrutar lo que es este tiempo. Así que esa va a ser la línea a seguir. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí estamos en el grupo y les vamos a mandar lo demás. No sé si estás ahí, Víctor, si nos pudieras... No, Joel, yo voy a pedir mejor que ore Dan Armendáriz, pastor de la Iglesia Bautista de Oriente Apodaca y pues hijo de uno de los que ahorita nos dio una introducción. Entonces, Dan, no sé si pudieras abrir tu micrófono, por favor, y cerrar este tiempo en una palabra de oración. Claro que sí. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Señor, gracias porque nos permite, Señor, reunirnos, Dios, a través de este tipo de congresos, Señor. Gracias por cima, Dios, gracias porque este año pudimos tener el doble de bendición, Dios, al tener este cima, Señor. Gracias por cada uno de los pastores y misioneros, Señor, que tenemos la calidad de cada uno de los mensajes y de las vidas que has preparado en cada uno de ellos, Señor. Pedimos que sea de gran bendición para nosotros, Dios, que quites todo estorbo, todo lo que pueda perjudicar en escuchar cada uno de los talleres, Señor, dándose en ese discernimiento, Señor, para saber cuál es el taller que mejor se acomoda para nosotros, nuestras vidas y nuestro crecimiento, Señor, y que podamos usarlo, Dios, para tu honra y tu gloria, Señor, para que seamos dos más, seamos mayor bendición y seamos más productivos, Dios, en compartir tu palabra, Señor. Te digo que bendiga los alimentos para los que vamos a comer, Dios. El hambre no sea un obstáculo para escuchar el taller, Señor, y que pueda ser de gran bendición y que mucha gente pueda conectarse en cada taller, Señor. Todo esto lo dejo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hemos llegado a la culminación entonces por el día de hoy. Por favor, disfruten sus alimentos, los que están ayunando. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estarnos cuidando de ese medio. Los que están orando, lo agradecemos mucho. Y bueno, pues estamos conectados entonces en diferentes lugares y todos juntos a las 7 de la noche. Eso es 9 de la noche para mis amigos dominicanos. Y una disculpa por esa hora tan tarde. Y luego eso es a las 8 de la noche para nuestros hermanos panameños. Y bueno, que disfruten la tarde. Abiertos los micrófonos a hacer la pelea de despedidas. Adiós, adiós. 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 Ani, hola. Adiós. Bendiga. Sanamos. Dice Soledad, Dios les bendiga.